mar de fueguitos. Hola, hola, pues por acá en este Mar de Fueguitos, podcast sobre cultura y arte militantes. Y bueno, pues por acá andamos Clara Meira. Aaron Zaragoza. Yo soy Miguel Valverde. Y yo soy Said. Eso. Nuestro invitado hoy es Said Dawkins, gran muralista. Eso, pues sí, nuestro invitado es Said y estos tres que estamos acá nos conocemos de hace un siglo. ¿No? La cana lo constata, acá, en mi caso. Exacto, la conversación va a versar acá en un reencuentro bien interesante sobre esto que es el muralismo, cómo iniciamos hace varios años con esto que en su momento eran los feos grafiteros que rayaban todas las paredes y los carros y los metros y así, pero que ahora, bueno, durante esta transformación del tiempo, en estos devenires, ires y venires del tiempo, pues quisimos invitar a Said porque pues tiene una propuesta y un trabajo bien interesantes, y como en este podcast hablamos de arte y cultura militantes, pues Said tiene mucho que compartir en ese sentido, así que bienvenido, Said. Preséntate, Muchas gracias, preséntate. muchas gracias. Sí, preséntate. Pues, bueno, yo soy escritor de graffiti desde los años 90. No sé si decirme o autonombrarme escritor de graffiti todavía, pero yo empecé básicamente en eso, en el graffiti, y prácticamente ahora me dedico a generar propuestas visuales, propuestas culturales y propuestas que tengan que ver justo pues con alternativas dentro un poco como digamos, de la hegemonía cultural actual, ¿no? Eso es lo que creo que podría definir un poco mi práctica. Bien, entonces, pues yo recuerdo a Said ahí en los barrios de la Jusco Medio, cuando traían un libro de Sociedad Dawkins de Stencil, ¿no? Ahí, digamos, tú eres egresado de la ahora Facultad de Arte y Diseño en ese tiempo, la ENAP y eso. Y recuerdo que estaba el movimiento político en Oaxaca, ¿no? O sea, digamos, siempre has tenido tú esta vinculación con la izquierda, es decir, a través de tu obra, a través de recopilar otras obras, porque recuerdo que ese era un libro de Stencil y de otras expresiones. Siempre has tenido esta vinculación, yo lo recuerdo, ¿no? Y ese proyecto me parecía bien interesante. Pues sí, mira, cuando yo empecé a hacer graffiti, básicamente era más como de ser compas. Lo que hacíamos era, pues no sé, juntarnos, tomarnos una chela, salir a la calle a pintar, y queríamos pues obtener algo de la calle, ¿no? O hacer algo distinto en la calle que nos marcara o como que nos enmarcara en otro contexto o en una forma de hacer distinta, ¿no? Y eso creo yo que ya integra una práctica alternativa, ¿no? O sea, porque como eso fue cuando iba a la secundaria, ¿no? Entonces, para mí era como de, bueno, pues mientras todos tomamos clase y todo, pues yo voy a ir al baño y voy a pintar ahí en el baño, y después me voy a salir y voy a pintar con mis amigos afuera. Entonces, siempre había una práctica distinta que estaba ahí, ¿no? Había banda, por ejemplo, que empecé a conocer, que empezaba a patinar. Y patinar en México tampoco era tan fácil. O sea, no había parques de skate, no había nada de cosas de patinar. La cuestión del graffiti tampoco había mucho. Yo no sabía ni siquiera que estaba haciendo graffiti, yo solamente lo hacía en realidad porque vi a un chico que pintaba, de hecho, unos como Pancho Villas y Zapatas en Coyoacán. Nunca he sabido quién es, o sea, a pesar de que he investigado mucho sobre graffiti, nunca supe quién es esta persona. Varios lo conocieron, o sea, incluso escritores de graffiti más grandes que yo lo conocieron, pero tampoco sabían quién era. Y él pintaba, pues sí, como zapatas o personas como zapatistas cabalgando. Y yo creo que tiene que ver con alguien, ya sea de la FAD o ya sea del movimiento zapatista, porque esto te estoy hablando que fue por ahí del 95, 96, entonces ya había entrado el movimiento zapatista en México, entonces de hecho ya había llegado a la ciudad, entonces creo que por ahí empezó este rollo. Pero ya después, cuando empecé ya en la universidad, conocí a una artista de performer que se llama Laura García. Ella
ella siempre fue militante desde el tiempo de la huelga hasta la actualidad, de hecho. Y con ella creamos una organización civil que justamente le pusimos así como Sociedad Dawkins por ponerle algo así de, "Ay, vamos a ponerle la fundación de algo", ¿no? En realidad fue algo muy chistoso porque ni siquiera lo hicimos tampoco con la idea de ser una organización civil. O sea, nosotros no teníamos este rollo de hacer cooperativas, organizaciones de sociedad civil, sino en realidad fue porque decíamos, ok, si nosotros pudiéramos presentarnos ante otras personas, no como civil, sino como una organización, sería más fácil para nosotros, por ejemplo, hacer proyectos. ¿Cómo sería esta operación? Y yo me acuerdo que Laura y Ramón, Eric Hernández, ellos investigaron todo de cómo hacer una organización civil. Yo vivía en Querétaro en ese momento, pero teníamos muchos proyectos que requerían financiamiento. O sea, por ejemplo, hacer un libro, hacer un festival, hacer una exposición. Sí la podíamos hacer tal vez con pocos recursos, pero en ese momento ni teníamos los recursos, pero tampoco teníamos como forma de trabajo, digamos. O sea, teníamos como esta idea de que trabajar de la cultura pues tenía que ser algo digno, ¿no? Teníamos que tener como mínimamente poder vivir de eso y entonces creamos esta organización en realidad como para ver la manera de poder vincularnos con el Estado y decir, ok, vamos a hacer proyectos, lo que nosotros queramos, pero lo vamos a, digamos, disfrazar, ¿no? Porque en esa época también, no sé si ustedes recuerden, o sobre todo en las organizaciones de sociedad civil, nosotros fuimos las 608. Sí, eran poquitos. 608 en todo México. Sí dices, wow, eso es muy poco, ¿no? Cuando supe que en Brasil en esa época ya había más de 2.500 organizaciones. O sea, digamos, Brasil tiene una experiencia tal vez de organización de sociedad civil consolidada a nivel jurídico, pues diferente a la de nosotros. Nosotros apenas estábamos ahí, y en cultura no había nada. O sea, en eso, cultura... que si hubieras contado, o sea, eso ya era en general, porque muchos eran de derechos humanos, pero si hubieras contado cuántas de cultura, yo creo que te vas a súper poquitas, o sea, en realidad, porque incluso no era, la sociedad civil en ese momento no era algo que se planteara lo cultural, la escena cultural no necesariamente se estaba planteando eso, sino más procesos de militancia sobre derechos humanos, educación, derechos entre sexuales, otras, ¿no? derechos sexuales. Yo recuerdo mucho política un proyecto de drogas, que me usted acuerdo, decía, ¿no? claro, política de drogas, jóvenes. Recuerdo mucho un libro que ustedes hicieron sobre mujeres artistas y feminismo, que la verdad es que está súper chido ese libro, ¿no? Como una experiencia bien interesante, también en los procesos de graffiti feminista, ¿no? Sí, en esa época, justamente cuando empezamos esta organización, un eje que era como importante, y eso lo aprendí mucho de Laura, fue el eje de género. O sea, ella tenía una noción de género que la verdad yo no conocía. O sea, yo sinceramente, o sea, sí en el graffiti, de hecho, sí hay una parte muy alternativa. O sea, casi la mayoría de los escritores de graffiti de esa época estaban luchando mucho en contra, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, eran simpatizantes del zapatismo, éramos simpatizantes del zapatismo, queríamos generar otras, o sea, nuevas cosas, pero esa parte de género en el graffiti, por lo menos, no había una reflexión de género. Entonces fue que cuando con Laura empezamos a trabajar este proyecto que justamente se llamaba Para las Nuevas Prácticas Artísticas, lo que intentábamos hacer era crear una alternativa distinta y investigar prácticas que no estuvieran dentro como de, digamos, de la hegemonía cultural. En ese momento, por ejemplo, el FONCA aprobaba muchos proyectos muy individuales, ¿no? Era mucho de la época del artista individual, ¿no? Que pues exponía en galerías, también, no sé, en esa época estos artistas conceptuales es cuando se consagran, ¿no? Todos los que vienen, pues no sé, vamos a decir de estas galerías tipo Curimansuto, que son como un proyecto totalmente diferente a la izquierda cultural
que pues permeaba más en la universidad o en este tipo de espacios más académicos. Ese era se consolida como un espacio, creo yo, comercial, y consolidan prácticas muy, sí, de tradición, y la vanguardia era muy conceptualista y la tradición era pintura y no, era, no sé, cauduro, vamos a ponerlo así, para ponerlo con nombres, y vamos a poner, no sé, Gabriel Orozco, estos artistas que se convierten como en el blue chip del capitalismo global, ¿no? Y nosotros, pues, por ejemplo, Laura venía del performance, venía de la militancia, yo venía del graffiti, y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo que pueda relacionar estas prácticas, porque para mí el graffiti finalmente también era una acción, era más una acción que un resultado, ¿no? Era salir a la calle y pintar. Y el performance, pues es justamente eso, ¿no? Crear sentido a través de las acciones o del acto. Entonces dijimos, vamos a hacer un proyecto editorial que hable de estas prácticas. Y el primer libro se llamaba Desbordamientos de una periferia femenina, se llamó. Y ahí lo que se hizo fue la compilación de proyectos artísticos alternativos que incluía escritoras de graffiti, incluía artistas de street art militantes, incluía también curadoras o gestoras culturales, e incluía también la práctica feminista. Entonces ahí, por ejemplo, una de las más radicales que es como, bueno, que de hecho ella se proclama como una práctica de autarquía, es esta Jean-Marie, ¿no? Jean-Marie Yauyolo, claro, que es una gran activista muy de las primeras. Estuvo ella con nosotros, pero además ella hizo cómic, ella hizo pintura, performance, o sea, ella ha hecho muchas cosas. Estuvo también, por ejemplo, Yanis Alba. Yanis estuvo a cargo de la curaduría de performance en Exteresa Arte Actual durante mucho tiempo, y su pareja, Eva Villanueva, pues también hacía práctica performativa, pues también simpatizante zapatista, varias artistas que venían de la militancia del colectivo Sublevarte, no sé si lo llegaron a conocer, pero ese colectivo estuvo tuvo mucha influencia, por ejemplo, en Oaxaca cuando fue el 2006, el estallido, porque ellos dieron muchos talleres de stencil a mucha banda grafitera de esa época, ¿no? De ahí salieron pues muchos grupos de stencil o más bien aprendieron. Fueron un colectivo más que enseñó stencil en ese momento, porque fue cuando fue el boom de la gráfica en Oaxaca, ¿no? Y del stencil en Oaxaca, ¿no? Sí, incluso hay un estudio interesante ese tiempo del 2006, donde hay una artista que en ese momento pues ella se consideraba grafitera como tal, pero ella lo que hacía era reivindicar la presencia de las mujeres en el movimiento de la APO, porque pues decían, nos mandan al comal, nos mandan a lavar, pero realmente los que siempre están presentes en el acto político son los hombres, y ella puso muchas escenas donde está una mujer así grandota, para recordar que la mujer estaba presente en todos los actos políticos, ¿no? Y fue un momento súper importante ahí como de compartir, intercambiar, pero bueno, también en esta historia que nos estás compartiendo, ¿no? Pues también ahí cómo va, a mí me interesa mucho también cómo, pues va también surgiendo tu obra, ¿no? Porque también en ese sentido, pues ahorita me gusta mucho esto que lo reivindicas colectivamente. O sea, Said no es Said en sí, sino es por lo colectivo, ¿no? Sí, yo veía en eso y precisamente quería como preguntar, o sea, como indagar en eso del graffiti al caligrafiti, ¿no? Que es lo que traes. Porque yo veía una obra que tienes en la Universidad de Valencia, ¿no? Sobre memoria, o sea, trabajas muchos temas vinculados a la memoria, a lo colectivo, a estos procesos históricos, ¿no? Historizar también, digamos, como esas otras memorias, eso que no cuenta la historia oficial a través de la obra. A mí me parece algo, pues, bien revelador, y lo que ya estás haciendo ahorita, pues, ya a nivel internacional y eso, o sea, ¿qué tan complejo? ¿Hubo un debate interno así de
internacionalizar la obra o siempre fue como la aspiración o como de repente estos debates en el arte de chines que ya estamos trabajando con tales o cuales y estamos apareciendo en tales o cuales revistas? Porque eso pasa, ¿no? O sea, como de si hacemos un programa de tele o nos seguimos quejando de la tele haciendo otras cosas que no tienen ese impacto, o sea, porque también son debates que nos surgen, ¿no? Pero eso que estás haciendo actualmente me parece, o sea, como de esta historia, de esta génesis hacia el caligrafiti y hacia ese impacto, o sea, cómo fue el boom así de lo que hacen colectivamente. Pues es un poco larga, pero podría irlo como un poco resumiendo en ciertos bloques que fueron importantes. O sea, por ejemplo, para mí trabajar con Laura fue definitivamente una cuestión muy importante porque no solamente influyó en mi forma de pensar el arte, sino también en justamente la cuestión de género y la cuestión de problematizar mi propia práctica. O sea, cuando yo empecé a problematizar la cuestión de género en el graffiti, fue un choque en la escena del graffiti para mí. O sea, es decir, porque después de hacer este libro de desbordamientos, hicimos otro que se llamaba La calle es de nosotras. Y La calle es de nosotras era únicamente la participación de las mujeres en el arte urbano. Yo por eso te conocí ahí en el Ajusco. Exacto. Entonces, cuando nosotros presentamos, era un libro de stickers, era como un poquito más, pues vamos a poner más tirándole a un fanzine que a un libro, ¿no? El de Laura, obviamente, el de Desbordamientos, ese ya tenía incluso un texto de Elizabeth Romero, una cronista de grupos artísticos y reflexiones muy interesantes sobre la práctica contemporánea, pero esta era una compilación un poquito más como de entender qué es lo que cada una de ellas estaba haciendo ahorita en el momento, ¿no? Entonces, pues estaba, por ejemplo, Basic, Mukiena, estaba, que bueno, ya reapareció Mukiena después de muchos años y me da mucho gusto, ¿no? Por volverla a ver en la escena, ya no nada más de graffiti, sino de arte urbano y contemporáneo. Estaba Isoldak, una artista urbana punqueta, y bueno, había de varias, Basic, ¿no? Escritora de graffiti antigua, la News, bueno, había varias mujeres, ¿no? Entonces, cuando empezamos a presentar nosotros ese libro en el círculo de escritores de graffiti, o sea, era como de, ¿y tú por qué estás hablando de las morras, no? O tú qué onda con las morras, o sea, y era complicado, o sea, yo tuve muchos choques con sobre todo con los que eran, vamos a ponerlo así, líderes de la escena de graffiti, ¿no? O sea, ya sabes, estos que hacen los festivales y justo en esos festivales de graffiti era donde, pues, había más gente y nosotros decíamos, pues, vamos a presentarlo ahí, y nos invitaban, pero aún así siempre había un rechazo, ¿no? Un rechazo y decían, no, el graffiti no tiene género. El graffiti, de hecho, las mismas chavas que hacían graffiti lo decían, o sea, el graffiti es como una práctica que no tiene género y nosotras somos tal y cual, pero gran parte de esas acciones, o sea, para que una mujer pudiera sobresalir dentro del graffiti, sí tenía que generar ciertas prácticas, vamos a ponerlo así, masculinizadas, por decirlo de una manera. Patriarcales, finalmente. Exactamente, ¿no? Como por ejemplo, hacer ciertos comentarios, por ejemplo, ¿no? Había el típico comentario era, no, pues para ser mujer pintas muy chingón, ¿no? Okay. O sea, es así, el típico comentario machín, claro, ¿no? Entonces era como que la secuela del machismo, pues está en el graffiti muy cañón, ¿no? Entonces, entrar en ese círculo era difícil. Pero también, para mí, era muy complicado, digamos, gestionar y a la vez producir al mismo tiempo. Claro. O sea, yo estaba en el punto de, bueno, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? O sea, produzco o gestiono algo. Sí. ¿No? Como Irán ahorita que va para allá, va para acá. Andan todo, andan todo. Ajá, hablando de recursos. Produces y eres tu jefe y también limpias tu... Exacto, todo. Entonces era como, bueno, produzco mi obra, y aparte lo que estaba interesante era como aprender mucho de la gestión en colectivo, ¿no? Por ejemplo, con la organización empezamos a trabajar muchas cosas en colectivo, muchas cosas las teníamos que someter como un poco a opiniones entre todos, votábamos por hacer ciertas cosas, trabajar como con diferentes escritores de graffiti, mujeres, también me hizo como abrirme un poco más en el ámbito de la gestión, y de repente
pues ya no me invitaban para pintar. O sea, ya era así como de, oye, pues queremos hacer un libro, ¿cómo ves? ¿Nos ayudas a hacer el libro? Gestor. Y yo decía, ok, va, ¿qué hay que hacer, no? Pues todo, ¿no? Desde el principio. ¿Qué recursos? Y yo, ok, bueno, pues, o sea, yo te puedo compartir mi experiencia y empezaba a ayudar a gestionar proyectos. Pero yo cada vez menos me invitaban a pintar, menos me invitaban a nada. O sea, ya de repente, y además... No, bueno, me pasaba mucho porque como eran exposiciones o curadurías y finalmente invitas a artistas Claro. y casi estás trabajando para esos artistas, o sea, digamos, o para esos escritores. O sea, con las chicas era, ok, no tienes una biografía. Yo te enseño a hacer tu statement, te enseño a hacer tu biografía, o si lo sabes hacer, perfecto, muchas gracias, ya está. Y así, ¿no? Era como a los artistas siempre nos cuesta trabajo expresarnos, escribir, toda esta parte, digamos, sistematizar, disciplinar. No siempre estamos así como de ¿no? Tu portafolio y lo tienes al momento, sí, ¿no? Híjole, Según tengo uno del 2006, güey. Exacto, ¿no? Tu statement, se vuelve complicado. pues ¿Te sirven estas fotos? Fotos sueltas. O sea, nosotros literal recopilábamos fotos sueltas en sobrecitos y era de, generábamos carpetas y digitalizar la obra. Sí. O sea, era literal hacer portafolios para muchos artistas que participaban y cuando queríamos hacer una exposición medio era así también, era como, bueno, ¿y cómo presentamos la exposición? Necesitamos las carpetas, pam, y entonces era como todo este rollo de gestión y cada vez yo como que relegaba más mi parte como de yo trabajar mi obra, ¿no? Sin embargo, en esa época me acuerdo que también estuve estudiando mucho caligrafía japonesa en una escuela que se llama Shuken y tenía un maestro que era como que nuestro sensei, es el maestro Hiyama, y eso era algo que me llenaba mucho en ese momento. O sea, yo pues estudié casi 4 años caligrafía japonesa y me interesaba mucho cuando, bueno, después de que termino yo la carrera, me salgo un poco de la escena del graffiti, pues un poco en la carrera me salí mucho porque pues me empezó a gustar mucho el arte participativo, el arte social, toda la cuestión activista, pues conocí a Laura y entonces pues hacíamos mucho en ese sentido. De hecho también ahí fue cuando yo te conocí, cuando se hizo una plataforma que se llamaba Plataforma 1535, que era como una plataforma para jóvenes, por decirlo así, de todas las edades, pero como quiera jóvenes latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, no sé, estaban unas de personas que justamente luchaban por cuestiones de salud sexual y reproductiva, había otros que eran sobre derechos humanos, había otros que eran sobre cada uno, digamos, porque defendíamos en ese entonces la Carta Iberoamericana de las Juventudes, uh-huh, que eran diferentes como derechos que se habían firmado, pero que no se habían ratificado, no se había hecho nada, pero también era de hace 20 años, o sea, cuando nosotros defendíamos algo que ya se había firmado hace 20 años, sí, o sea, sí. Entonces, cuando empezábamos a defender, nos dimos cuenta que había como muchos problemas. Por ejemplo, en el de había una parte muy particular sobre drogas, ¿no? Entonces, nosotros teníamos en la plataforma gente que trabajaba cuestiones de drogas y para ellos era como un punto importante era el consumo responsable, la información, la legalización. Los en ese momento, era todo Zamudio, ¿no? Sí, yo me acuerdo de Morelos, ¿no? Era todo un sistema que ya tenían que al final ellos se tuvieron que salir de la organización. Uh-huh. Porque decían, ok, ustedes están firmando, ustedes están intentando que ratifiquen algo que en ese punto decía, por ejemplo, era prohibición de drogas. Criminalizaba. En lugar de verla como un problema de salud. Exactamente. Algo, ¿no? Entonces era como revisar cada una de las cosas de la carta y ahí nos fuimos dando cuenta de un montón de situaciones que ya tal vez no, que aunque las firmaran o ratificaran o lo que sea, cualquier programa que surgiera de ahí iba a estar sesgado. Entonces, pues sí, fue algo como... La verdad que también fue una escuela, ¿no? No sé, tú cómo lo... Ustedes lo llevaban mucho más... Sí, pues a mí me tocó coordinar ese tirito, ¿no? Éramos 50 organizaciones con 50 motivos distintos, pero siempre pues intentando reivindicar que fuera
desde el mismo barrio, desde las bases, ¿no? Los compas de Barrio Activo, los compas que estaban trabajando directamente en Coahuila con Grafitos Colombia, ¿no? Ustedes que estaban todo el proceso de territorio con el graffiti. O sea, sí era ir entrelazando, y creo que eso también fue una herramienta que varios fueron tomando como para darle contenido a sus procesos, y en ese sentido pues mucho era cultural. Cuando hicimos este encuentro hubo graffiti allá en La Pastora, en GAM, hubo graffiti, hubo rap, hubo y hubo otro, bueno, incluso hasta hicieron su propio escenario con sus con su exposición de pinturas que estuvieron ahí realizando, y también mucho era en contención de la situación de violencia que estaban viviendo allá los compas, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el principal reto que hay para la gestión colectiva a diferencia de la gestión individual, por ejemplo? Está chido. Pues, por ejemplo, en la gestión colectiva, o sea, y de hecho yo creo que eso me ayudó a mí un montón ya en lo personal. La gestión colectiva implica ceder. Es como lo primero que tienes que aprender es a ceder, o sea, a decir, ok, tú quieres hacer esto, yo quiero hacer esto, y a reconocer capacidades, reconocer actitudes, y pues sí, aptitudes y actitudes, ¿no? O sea, y creo que en el reconocimiento de los demás, mientras todos nos reconozcamos en nuestras capacidades, actitudes, aptitudes, creo que va a ser más fácil la gestión colectiva, porque vas a ceder no desde lo individual, sino vas a ceder por algo que va a ser mejor en general, ¿no? O sea, y lo que importa más es el proyecto, o sea, es el proyecto que tú estás, digamos, en ese momento gestionando. Entonces, por ejemplo, para nosotros era más fácil, cuando hacíamos este tipo de encuentros y esto, ir dividiendo por capacidades. O sea, a ver, tú sabes hacer esto, entonces, pues ustedes se van a encargar, ¿no? A nosotros normalmente nos encargaban la parte visual, la parte de gestión de cuestión de artistas, o cuestiones, por ejemplo, de las campañas, cuestiones de comunicación, cuestiones, diseño, toda esta parte que obviamente una persona que estaba más metida en derechos humanos, pues no se iba a poner a diseñar, ¿no? Entonces, creo que ahí eso te ayuda, ¿no? A perder un poco como la parte del ego, ¿no? De decir, ok, bueno, pues sí, quiero esto, pero la verdad es de que prefiero que tú lo hagas, sé que tú lo vas a resolver mejor, pues vas, ¿no? Date. Confianza, ¿no? Ajá, y dejas de ser como muy controller, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con mi obra, soy súper controller, o sea, no puedo cambiar cosas, o sea, me cuesta mucho trabajo ceder, y creo que con esa gestión colectiva me ayudó mucho a ceder. Y en la cuestión del trabajo individual, la problemática que tienes es justamente que no tienes un soporte, por decirlo así. O sea, sí lo tienes, bueno, yo lo tengo, creo, porque aprendí a trabajar en colectivo, pero creo que muchos artistas que nos puedan ver y que trabajan proyectos individuales, saben la dificultad que es presentarte como un ciudadano normal y común y corriente, que no puede acceder a muchas cosas. O sea, yo no puedo llegar directamente a un museo y decirles, oigan, miren, soy Said, aquí está mi portafolio. Obviamente. Bueno, ahorita sí ya, ¿no? No, ni siquiera. Pero fue machetear un montón para que tal vez a lo mejor sí pueda suceder. En cambio, si tú llegas así de, mira, tengo una organización, estoy haciendo este proyecto, somos un colectivo que hacemos esto y el otro, tenemos una capacidad de convocatoria de tal, tenemos un arraigo social, tenemos no sé, tenemos gente que hace curaduría, O sea, tú tienes ya un proyecto, ¿no? Que es colectivo. Obviamente eso tanto lo puedes meter a financiamiento como lo puedes gestionar también entre ustedes o entre el colectivo, o lo puedes presentar casi en cualquier lugar como una entidad moral, o vamos a poner una entidad colectiva, una entidad que no te compromete de manera individual. Entonces, pierdes el anonimato al trabajar en individuo, porque eres tú y saben que eres tú y te topan a ti y eres como, a ver, tú, ¿no? Entonces, lo que necesitas para poder, pues esa curva, ¿no? Digamos
es básicamente la credibilidad, ¿no? Y esa credibilidad se tiene que ir construyendo a través de muchos soportes colectivos. O sea, es decir, si estas colectividades ya te conocen, ya saben lo que haces, te respaldan, ¿no? Entonces, pues ya tienes un respaldo de gente que hace tal, ¿no? Al conocer mucha gente, yo creo que, por ejemplo, la gente que trabaja en producción tipo cine, teatro, ese tipo de cosas, es muy fácil que trabaje en colectivo porque saben trabajar en colectivo, ¿no? Pero la gente como, digamos, un artista visual que es como muy individuo, que hace cosas, pues le cuesta más trabajo, ¿no? Entonces a mí eso me ayudó mucho a tomar toda la experiencia que yo tenía del trabajo, de la gestión en sí, en general, para gestionar mis proyectos. Y mis proyectos, digamos, aunque sean como artista individual, vamos a ponerlo así, casi ningún proyecto que yo lo hago de manera individual. O sea, de manera ultra individual, por decirlo así. Tal vez una pintura, un dibujo, tal vez sí, ¿no? O sea, no voy a hacer un dibujo. Bueno, hacer un cadáver exquisito. Y tal vez y lo hago normalmente. O sea, generalmente trabajo casi en colectivo, aunque sea mi obra individual. Y esto, por ejemplo, sí te modifica la forma de crear. O sea, ¿sí te va transformando como artista o te mantienes justamente como una manera de, ¿no?, de seguir tu línea? Pues yo creo que a partir de toda esa experiencia que tuvimos, tanto en la plataforma como en la organización en la que he estado, sí hemos o he logrado equilibrar un poco la parte de gestión con la parte individual. O sea, no he logrado ni del todo. De hecho, no quiero ya. O sea, al principio sí tenía un problema existencial porque decía, a ver, ya nadie me invita a pintar, ya nadie me invita a hacer nada individual. No tengo forma de yo presentar mi trabajo, ¿no? Y yo veía a los demás artistas, a los mismos que yo invitaba, y yo decía, no, pues increíble, me encanta tu trabajo y vamos a promoverlo. Pero también yo decía, bueno, ¿y cómo yo voy a promover lo mío si solo estoy promoviendo todo lo demás, ¿no? Pero creo yo que nosotros lo promovíamos ni siquiera tanto por los artistas en sí, o sea, porque sí, obviamente son artistas, casi la mayoría que promovíamos eran artistas que teníamos mucha afinidad, ¿no? En cuanto a su discurso, en cuanto a su lenguaje visual, en cuanto a el trabajo que hacían, pero también era como una cuestión de, se debe de haber una manera de que este tipo de arte sea difundido desde otra perspectiva que no sea, digamos, el típico libro de fotitos, ¿no? O sea, que haya una crítica, que haya una reflexión, que haya algo. Entonces, cuando hicimos esta exposición de intersticios urbanos en el Centro Cultural de España, a mí me invitaron como curador. Yo invité a Laura también para que hiciera como me ayudara en la parte curatorial. Y trabajamos mucho como esta parte de los artistas y todo, y fue la verdad un trabajo como muy, muy, muy cuidado, muy fino, digamos, a nivel curatorial, y a nivel exposición reventó el Centro Cultural. O sea, teníamos más de 2,000 personas afuera, se había llenado ya adentro, invitamos gente de Latinoamérica, de todos lados. O sea, fue como la primer gran exposición. Y ahí aprendí a hacer una exposición. O sea, ahí aprendí a hacer curaduría en serio, como reflexiva y todo, ¿no? Pero todavía tenía ese problema, ¿no? Como de, uy, yo lo mío, ¿cuándo, no? ¿Cuándo? Entonces, Todos, sí. hubo un momento que sí decidimos pausar. O sea, de plano ya dijimos, a ver, bueno, vamos a pausar esto. Yo empecé a trabajar en otras cuestiones. Pero me contrataron también para hacer gestión ya en una institución cultural. ¿No? O sea, entonces primero estuve como por sociedad civil, después estuve como dentro de la institución en Querétaro, y ahí estuve también trabajando mucho, pero ya un poco más de organización cultural. O sea, yo me encargué de hacer los festivales, las presentaciones, exposiciones, hice 1,000 cosas, hasta que un día, me acuerdo, justo en Valencia, me invitaron a lo de... Bueno, ya me habían invitado varias veces, pero me invitaron a lo de Valencia. Eso fue en 2012, creo. Me invitaron Joan Peiro y Juan Canales, que hacían el Festival de Poliniza. Me invitaron a participar y yo seguía trabajando en cultura en ese momento. Entonces, pasaron... pues varias cosas. En ese momento yo tenía que hacer una exposición ahí en cultura y todo, y pues yo le dije a mi jefa, ¿sabes qué?
me voy a ir a 2 semanas de vacaciones. Voy a tomar mis vacaciones. Se quedó, ¿cómo que vas a tomar? Le digo, es que ya, o sea, ya me han invitado tantas veces desde otros países. O sea, ya ni siquiera aquí en México. Aquí en México ya me ven como un gestor cultural, pero en otros países, pues sí me han invitado. Entonces, tu obra. Por mi propia obra. Entonces quiero ir, y me dice, y no me dio permiso. O sea, me dijo, no te vas a ir. Yo le dije, mira, no te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando. De manera amable. De la manera amable. No, aparte, Juanita, ella, avisando. o sea, siempre ha sido una persona muy a todo dar. Esta Juanita era muy chida. Entonces, como que nada más me quedó viendo así como que, no, pues se va a ir, o sea, no. Entonces yo me fui, ya no me importó si vacaciones, no vacaciones. Me la pasé increíble, o sea, conocí además otros artistas, conocí a Caras Urbanas, que él hacía stencil. Después hice cosas con él también. Y regresé así como con un nivel de energía así como muy cañón. O sea, obviamente cuando regresé dije, otra vez a la oficina a hacer como papeles y programar y todo eso. Ya me decía, no, creo que ya me quería volver a ir, ¿no? Entonces, y me empezaron a invitar y a invitar. Hasta que una amiga me invitó a hacer un mural, lo hice un fin de semana y me rompí la pata. Me dio un esguince y estuve como 1 mes y medio o 2 meses de incapacidad. Uh-huh. Y en ese tiempo reflexioné y dije, ¿sabes qué? Ya no puedo trabajar aquí. Bueno, esa fue una de las razones, pero la otra fue que me pidieron charolazo. Me pidieron charolazo en ese lugar. O sea, querían una parte de mi sueldo para el presidente municipal, ¿no? Entonces fue así como de... el diezmo. ¿Sabes? El diezmo. No, todavía me dice el secretario, ya pasamos 2 años que no nos han pedido, o sea, ya libramos 2 años. Sí, le digo, no, o sea, por bien servido. Y él cuando me contrató me dijo, mira, yo nada más necesito una persona que sea honesta, que sea responsable y que te cortes el pelo. Y yo dije, mira, no me voy a cortar el pelo, pero sí soy honesto y responsable. Y cuando fue lo de esto, yo le dije, oye, pues tú me contrataste para esto y mira en qué está saliendo todo. Entonces, le cortaron el presupuesto a cultura. O sea, porque ni yo, ni mi jefa, ni creo que nadie quiso dar su diezmo. No, qué bueno. Y como que dijeron, no, pues no les vamos a dar. Entonces, yo seguía programando ya sin ningún sentido, porque era como, yo ya sabía que no iba a haber dinero, o sea, que no le iba a poder pagar a nadie, pero yo seguía entregando mis programas así de contactando a todo el mundo y haciendo mi programa. Era ya como absurdo, era como un... Sí. ¿no? Y cuando llegó una señora así súper prendida con un proyecto así de, no, ¿qué quiero hacer? No sé qué, así de... Cuando yo, o sea, imagínate, yo le dije, uy, no, señora, pues aquí no, pues no hay lana, ¿no? La verdad. O sea, yo me vi haciendo eso y recordé cuando yo lo hacía, cuando gestionaban. Te lo hacían a ti, ¿no? Joven. Eras funcionario que juraba destruir. Pasa. O sea, esto es una vergüenza. Me he convertido en el peor personaje de la vida. Entonces renuncié, obviamente, después de ese momento y empecé a trabajar ya mi proyecto personal, que fue trabajar pues sobre la memoria, sobre el signo lingüístico, sobre el cuerpo, y como esos ejes, ¿no? El graffiti como concepto mismo tal, también lo he trabajado, y ahí empecé como ya a hacer otras cosas, ¿no? Intervenciones, instalación, empecé a hacer muchos murales, me empezaron a invitar a otros países, yo dejé mucho también la escena, no nada más por eso, sino también porque en México cambió la escena del graffiti, o sea, de estos escritores de graffiti que hacían sus festivales, pero eran escritores de graffiti como quiera, ¿no? Los artistas urbanos hacían sus festivales de murales. En Querétaro había un festival, de hecho todavía existe Board Reaper, que lo hacían escritores y skates de Querétaro, y todos hacían sus festivales, ¿no? Pero ya cuando nosotros hicimos la exposición de intersticios urbanos, justamente la premonición era, esto ya está en el punto límite de la incorporación a la industria cultural, ¿no? O sea, es decir, en ese momento empezaban ya los comerciales con artistas urbanos, empezó los festivales que ya no las hacían los artistas urbanos, sino las hacían las marcas. En Urbania, ¿no? Sneakers, cosas pues así, tipo, ¿no? El primer festival que fue así fue Old City Canvas y de ahí empezó todo y nosotros, o sea, nuestra exposición fue, haz de cuenta,
6 meses antes de Old City Canvas y era como que la preocupación que poníamos en esa exposición era, bueno, pues puede haber un problema de cooptación total por la industria cultural y bueno, pues básicamente fue lo que pasó. Entonces toda la escena de arte urbano, de murales y todo, se empezó a vincular, o sea, se empezaron a vincular las empresas. Y en lo que derivó todo eso es lo que vemos ahora, ¿no? Ahora tú ves murales, sobre todo en Ciudad de México, no en otros estados, o sea, por ejemplo, Oaxaca es otro boleto, Sí, pero Ciudad de México, si tú vas aquí a 3 cuadras, vas a ver un comercial de Nike, un comercial de Adidas, Converse, ¿no? de Converse, y todos Vans. de Netflix, de exacto, Pedigree, Netflix de mucho. Bonafont. Bueno, ya no quiero decir marcas porque justamente no nos patrocinan aquí. Entonces, quémalas. Pero bueno, Sí, hay que todas entenderlas. esas- o sea, no es por promoverlas, sino más bien al contrario. llama o sea, Mar de Juez. se ha instrumentalizado todo el arte urbano para justamente esas marcas, ¿no? Sí. Y son agencias de publicidad las que te contratan ahora para hacer murales, son agencias, las mismas, o sea, me invitaban a entrevistas con nuevos escritores de grafiti o nuevos artistas urbanos y era así de, ¿y ustedes por qué pintan, no? No, pues es que nosotros tenemos nuestro colectivo, queremos trabajar para diferentes marcas, ya por fin logramos entrar a los sneakers y ahora nos vamos a ir con tal y tal y tal, somos diseñadores, o sea, ya de repente, digamos, el graffiti y el arte urbano se habían convertido como en e incluso como en un signo como del fresh, del artista Un cool, accesorio ¿no? publicitario, ¿no? Exacto, entonces, y como varios de esos artistas, digamos que sí son artistas urbanos que empezaron desde la calle, que todo esto, empezaron a trabajar con marcas, digamos que se hizo como esta idea que sucedió mucho también en el modernismo con los artistas individualistas, ¿no? Que era justamente la noción de digamos, del mito del artista, ¿no? Es que el maestro, ¿no? Bueno, en esa época era así, pero acá se hizo peor, porque aquí se hizo la noción, y eso lo pueden ver no solamente en el graffiti, sino también en la música urbana y todo Sí. este rollo, Claro. o sea, la noción del celebrity, ¿no? O sea, era todo el mundo quería participar con las marcas, porque hacían unas super pedotas en las fiestas, hacían festivales que eran así como de wow, o sea, tú llegabas y era tomar y tomar lo que quisieras y bebidas energéticas y todo eso, o sea, toda la industria cultural se fue hacia los deportes alternativos, o sea, el skate, el BMX, toda esta onda, pues tú los has visto como con lo de Red Bull, ¿no? O sea, todo, se cooptaron toda la parte alternativa del deporte, después se cooptó toda la parte alternativa del arte urbano y después se cooptó, bueno, y antes de eso, la música, ¿no? Que si bien el reggaetón en su momento era contestatario, pues de repente ya era parte del celebrity, ¿no? Entonces la noción de la celebridad es como la noción que existe actualmente del artista urbano, ¿no? O sea, el artista urbano tiene que ser como una especie de celebrity, ¿no? Sí, que ahí cruza algo, me parece, hacia esto que también nos interesaba mucho, cómo ha cruzado a través del tiempo el arte, la cultura, la militancia, cómo finalmente también empiezan a ser envueltos por el capitalismo, por el patriarcado y por el colonialismo, ¿no? O sea, aquí con esto que tú dices le da como todo ese engranaje y que finalmente se traduce en un punto así que en este momento está en boga con todo esto del mundial y la Ciudad de México, la Ciudad de Oaxaca, sobre el tema de la gentrificación. O sea, cómo han utilizado el graffiti para también como un símbolo de buena onda, de que es un lugar seguro, un lugar bonito, para también darle ese plus al aumento de la renta, al aumento del agua, al aumento de todo lo que eran derechos que se han convertido en privilegios para unos cuantos y ahora esos que iniciaron en esto de la reivindicación de las paredes, pues ahora están en un proceso de exclusión y de seguir aventando a la gente hacia otros espacios, ¿no? Y promoviendo la desigualdad. Entonces, bueno, hacia allá también va mi pregunta como para ir cerrando desde toda esta historia militante y que también a mí me da un montón de gusto de escucharte, porque si algo no ha perdido, o sea, desde esa esencia colectiva, esa esencia
de la pandilla, ¿no? Que nos acordamos mucho del pandilla cuando hablamos contigo, porque era lo que marcaba a Said. Pues sí, porque eres eso y lo sigues mostrando tanto en tu obra como en tu forma de ser, ¿no? Que es un poco lo que también queremos ir cuestionando desde acá, ¿no? Ok, sí, mira, es algo muy, muy, muy complejo porque, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Hay una forma en donde el arte ocupa el espacio, o sea, digamos, se apropia de estos espacios como una forma instituyente, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cuestiones que ya están instituidas desde pueden ser tácitas o pueden ser reglas específicas, ¿no? Como digamos la política como tal, ¿no? O sea, puede ser desde una regla civil, ¿no? De pues no puedes pintar en un lugar ajeno porque pues eso ya sería un vandalismo, lo que sea, o daño a propiedad, se le conoce, ¿no? Pero también llega un punto en donde pues digamos, esa expresión, al apropiarse de un lugar y al ya haber sido incorporada desde un momento, ¿no? Cambia el mismo valor del lugar específico, ¿no? Por ejemplo, en Londres hay un artista que hizo vaciados de bronce y los ponía arriba de los postes de luz. O sea, imagínate, además es un artista muy famoso, ¿no? Entonces imagínate el plusvalor que le dio solamente a esa calle de Brick Lane, ¿no? Que era poner una obra ahí, ¿no? O sea, o lo que sucede, por ejemplo, con Banksy, ¿no? O sea, el hecho de que él, o colectivamente o individual, como sea, o anónimamente, genere una intervención que ya podría costar, no sé, millones de dólares. O sea, ¿cuánto le da a ese espacio, ¿no? ¿Qué valor tiene ese espacio que ya esté intervenido, ¿no? Por ejemplo, Borondo, Banksy, todos ellos. O sea, si tú ves si ves una obra de ellos, normalmente va a estar como con un plexiglas, así es. La gente lo que hace es que le pone un plexiglas y le atornilla para que no lo pinten o no lo rayen y sepan que es un Banksy o que es un Borondo o que es un tal. O sea, digamos, llega este punto del artista, justo lo que habíamos dicho, ¿no? Como del blue chip, que el arte urbano ya entró incluso en esa categoría, ¿no? O sea, David Cho y Banksy podrían ser para mí como los más, de los artistas como con mayor, vamos a ponerle recursos, con mayor capital financiero, vamos a ponerlo así, o que transformó su capital social en capital financiero de una manera muy severa. Entonces, aquí estamos ante un panorama, yo lo veo de esta forma. Imagínate como un plano cartesiano en donde tú tienes, por un lado, el arte institucional que entraría dentro como que le diríamos la epistemología del arte, que eso normalmente lo cubre los espacios educativos y las instituciones públicas que están interesados en que se preserve la memoria y se reconozca un tipo de historia. Normalmente es hegemónica, ¿no? Sería la historia del arte oficial, ¿no? Uh-huh. Está ese punto. Después tienes otro punto que sería la industria cultural, que no es tanto preservar una memoria, sino más bien generar capital o generar recursos a través de ese trabajo artístico, ¿no? Sería lo industrial, ¿no? Normalmente son trabajos en serie, son trabajos que no apelan a ningún tipo de conciencia o a ningún tipo de pregunta, los reconoces por ser parte de comerciales, ¿no? O sea, es el artista comercial. Y después tienes esta otra parte que es como un arte que está en contra de estos dos, ¿no? Es decir, que podríamos decir que sería un arte conciencia o que normalmente está vinculado al activismo, ¿no? Los escritores de graffiti, los que han hecho stencil y gráfica, normalmente se posicionan en este sitio porque generan las imágenes de ese tipo de colectividades, ¿no? Por ejemplo, la APO, pues estuvieron muy vinculado, pues a SARO, ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Artistas de Oaxaca, estuvieron involucrados muchas colectividades que
hacían básicamente la parte visual de todo ese movimiento de la APO, ¿no? Y que fue lo que estalló en lo que ahora conocemos como esta fragmentación de talleres en Oaxaca de gráfica, ¿no? Entonces tienes esta parte de acá, ¿no? Que de alguna manera está en contra, ¿no? Tanto de la industria cultural y como también de la institución, o de la política hegemónica, ¿no? Y tienes este otro momento en donde para mí es como lo que emerge, como un ojo de agua, o sea, la creatividad pura, directa, o sea, es como el arte que sale, ¿no? Lo emergente, ¿no? Digamos. Y ese va a estar en alguno de estos sitios, o sea, digamos, se va a posicionar en algún momento, va a estar tal vez más hacia la institución, o va a estar más hacia la industria cultural, o va a estar más hacia el activismo, pero digamos que si lo vemos en un plano cartesiano, nadie, o bueno, pocos están en un punto específico. Siempre te vas a estar moviendo entre estos momentos. ¿Por qué? Porque vas a tener una idea nueva y entonces, independientemente de que sea política o no política, va a aparecer en tu trabajo. Si vas a estar con ciertos colectivos, ciertas personas que te ayudan o que tú les vas a ayudar a través de lo que haces a manifestar o estar en pro de algún movimiento específico que va a estar tal vez muy en contra del capitalismo, ¿no? Pero también tienes que vivir, tienes que comer, tienes que hacer algo, entonces posiblemente te toque tal vez trabajar ya sea en algo que vendas tus propias prints o te generes tu propio sistema, ¿no? El graffiti también lo generó, o sea, de repente empezaron a ver escritores de graffiti que empezaron a hacer sus propias marcas de aerosol, sus revistas, un círculo, ropa, o sea, ¿no? Ropa, sí, o sea, por ejemplo, Juxtapox, la revista Juxtapox empezó así, o sea, los artistas del lowbrow y del graffiti y del arte urbano y toda la parte marginal, digamos, porque además es muy de la onda chicana, muy de la onda mexicoamericano, como lo quieran llamar, que no era el Whitney, o sea, no son los blancos artistas, ¿no? Sino que más bien es la banda que hizo su propio sistema de crítica, su propio sistema de galerías, su propio sistema, a tal punto que ahora tal vez ya estén acá, ya están más cerca de la industria cultural que de la parte activista, ¿no? Uh-huh. Y posiblemente, vamos a poner un artista, vamos a poner de arte urbano, digamos, tipo el mismo Shepard Fairey, ¿no? Shepard Fairey o Banksy, que han sido activistas en algún momento y han pasado también por la industria cultural, ¿no? Y tal vez varios de ellos ya están en los museos. Entonces ya son como algo que también entra dentro de una cuestión epistemológica, o sea, generar conocimiento de lo que está pasando, o sea, y algunos en otro sentido, en la curaduría, tal vez tú también empezaste con el graffiti y de repente ya estás trabajando en un museo, pues vas a decir, bueno, vamos a meter la bomba ahí, no vamos a poner graffiti, vamos a poner tal, vamos a ocupar el espacio, pero termina a lo mejor absorbido y luego jugado con otro, pero no pierdes. Es ¿no? Que es una cuestión muy extraña. Sí, hay una incorporación, pero también la incorporación es necesaria para flexibilizar la institución. O sea, es decir, nosotros cuando hicimos la exposición en el Centro Cultural de España, nuestra intención no era estar dentro de un museo, y menos, o sea, español, ¿no? Y la colonia, o sea, no lo pensábamos desde esa perspectiva, lo pensábamos como para nosotros detonar la bomba adentro de un centro cultural oficial, lo que hacía era ensanchar por mucho, digamos, tanto las temáticas que se podían exponer en un lugar, en un centro cultural. O sea, porque no sé si se acuerdan, pero había un calderón que le estaban quemando las patas, ¿no? Uh-huh. O sea, eso, el director del centro cultural nos dijo así como que, oigan, estamos, o sea, nuestras relaciones diplomáticas, sí, claro. Están comprometidas con eso. Y me acuerdo que hasta Chas nos dijo, mira, hay que ser inteligente, hay que tomar estos espacios para nosotros, porque tenemos el derecho de hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera consciente, ¿no? O sea, no nos decía que censuráramos, sino nos decía, tomen en cuenta eso para futuras cosas, o sea, y nosotros dijimos, no nos importa nada, lo vamos a poner. Y estuvo, me acuerdo que estuvo la pistola, estuvo Azaro, sí, estuvo, y llegaba la policía a ver las fichas y a ver quién eran los grafiteros que estaban ahí. Y me acuerdo que teníamos un video del York en el metro, o sea, pintando el metro, claro. Y dijimos, creo que ya llegaron los polis. Y no lo pusimos. O sea, eso fue el único, creo que, y no fue por
por una cuestión de censurar, De sino cuidado del fue compa, por ¿no? cuidar a Al la artista, banda, no, y decir no vamos a poner algo que ponga en riesgo. Y de hecho muchos de las fichas no tienen ni información específica más que de la operación que estaban haciendo. O sea, ¿qué es la operación? ¿Cómo opera esta pieza en la sociedad? Ah, bueno, pues esta pieza opera así. Pero nunca dijimos exactamente, pues es esta persona, ¿qué tal? ¿No? Vive en tal alcaldía. Exacto. Entonces, cosa que sí se hizo en la patrulla antigraffiti, o graffiti que hubo, ¿no? O sea, que tenías, o sea, para tú entrar a un festival del gobierno era poner tu credencial, poner tu tag, poner tu... Era el escuadrón graffiti, ¿no? ¿Algo Exacto, así? o sea, al principio era antigraffiti, ¿no? O sea, porque también hay que recordar que también estuvo la cuestión de Giuliani acá, o sea, así Claro. como en Estados Unidos, Tolerancia cero. aquí también hubo, ¿no? Entonces, Con Ebrard. entonces, o sea, tenemos ese como por parte de la policía, pues tenemos ese foco rojo, ¿no? Que aunque tal vez ahora es unidad graffiti y sea, mira. no sé si decir tolerante o incluso que promueva el graffiti, por lo menos la gente que conoce esa historia o por lo menos la vivió, no estamos tan, digamos, pues no participamos tanto o no quisimos nunca participar en eso porque, pues, ¿no? Al menos que no supieras, ¿no? Me tocó una vez en un concurso de graffiti en Oaxaca que no sabía, que resultaba que eran como los de la policía que lo hicieron, y yo dije, ay, qué bueno que no me presenté como con mi tag, ¿no? O sea, yo me presenté como yo, como persona, ¿no? Dije, bueno, ya, no importa que me vean a mí, pero que no sepan qué hago, ¿no? O sea, o que no sepan mi tag. Entonces, mucha gente de escritores de graffiti, unos se robaban las latas, ¿no? Así de, bueno, van a dar latas, pues voy por mis latas, me las robo y pinto en la calle. Otros, pues por el concurso, por la lana, lo que tú quieras, pero muchos escritores de graffiti ilegal nunca participaron en eso, ¿no? O no estaban dentro de... O sea, porque aunque fuéramos muy jóvenes y no teníamos una carta política, digamos, específica, o sea, no era una intención directa así de una agenda, ¿no? Como la que sucedió cuando fue el movimiento social. O sea, el graffiti, lo chido del graffiti para mí es eso, que su activismo, por decirlo así, no está vinculado ni siquiera a un movimiento social, o sea, está vinculado a una colectividad que está enfrentada en la ciudad y está entre la gente, ¿no? O sea, y es como suspender la norma, sea como sea, ¿no? O sea, sin una agenda política, esa es la agenda, suspender. Claro. ¿no? Y bueno, pues los tiempos son condenados, ¿no? Y quisiéramos como seguir platicando contigo. También sabemos que tú tienes 5:47. cosas, entonces tienes una agenda muy llena. Entonces, pues bueno, quisiéramos como ir cerrando un poco, ¿no, Herón, Miguel, para... Pues sí, bueno, agradecer, Said, y eso, o sea, que nos hayas abierto las puertas de tu estudio. Un placer escucharte y conversar. Agradecerte, la verdad es que sí, yo sí soy muy admirador de tu trabajo, la verdad es que sí. Impone ya en así, ¿no? Ya llevarlo en vivo. Y me gustaría nada más preguntarte así de manera muy breve, ¿qué le recomendarías a alguien que va empezando en el arte, es decir, que va haciendo arte? ¿Qué le dirías a alguien que va empezando? Pues yo creo que lo más importante es intentar ubicarse en el espacio-tiempo, pues intentar conocer lo más que pueda de otras disciplinas, eso sería lo primero. O sea, porque yo estudié artes y la verdad me hubiera gustado, bueno, estudié también filosofía, ¿no? Pero tal vez me hubiera gustado estudiar más cosas, ¿no? O sea, estudiar artes está chido, pero conocer más siempre a otras personas que no estén dentro de la cuestión del arte es como fundamental, ¿no? O sea, justo, o sea, tener un amigo abogado, un amigo médico, un amigo, ¿sabes? O sea, tienes que tener así, toda tu banda tiene que tener, sí. ajá, exacto, intentar dimensionarte en el lugar en donde estás, y la otra es tener la mayor cantidad de vínculos posibles con gente de todo tipo, o sea, no te quedes solo ni en un círculo, siempre intenta moverte a todos los círculos posibles, abrir tu panorama, y eso creo que genera mayores redes, ¿no? Pues en este mar de fueglitos, en estas redes de que se vea más apoyos. largo, pero tiene su agenda bien. Pues Está mil gracias. Y bueno, pues seguimos por acá y ya te estaremos viendo en otros espacios. Antes de que se nos olvide, síganos en redes sociales, ya saben, su respectivo like y suscríbanse al canal. Y bueno, estamos en TikTok. Aquí les dejamos las redes abajo, ¿no?
Sí, por ahí. Sí, no se olviden ahí seguir Mar de Fueguitos. Bien.